Feliz día para todos. Feliz día, feliz noche, feliz tarde, cualquiera sea la hora en que usted nos ve o nos escucha. Mi nombre es Ángel Monagas. Ahí me encuentras en X, antes Twitter, en Instagram, en TikTok como @Ángel Monagas, todo pegado. También estamos en Caiga en Facebook con una página caigaquiencaiga.net. Y por supuesto también tenemos nuestro portal caigaquiencaiga.net. Estamos en los podcasts de Google, de Apple, Spreaker, Spotify, ahí estamos. Los que se quieren comunicar conmigo lo pueden hacer al +1 561 379 5254. Me pueden escribir, no me pueden llamar, pero a lo mejor no los puedo atender. O probablemente la llamada no les entra porque uno tiene aquí un sistema para las llamadas consideradas spam. Y bueno, señores, como siempre, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de los que ve y de los que oye este programa. Y por supuesto que la fuerza los acompañe. Siempre cuando voy a hacer este programa, algunos comienzan que no se oye. Bueno, mire, yo pruebo este audio, este video varias veces y la mayoría de la gente los ve. Probablemente sea una campaña para desanimar a los que están viendo el programa. Tengo muchas cosas que decirles hoy. Las tengo anotadas. Hoy me voy con mi libretica peligrosa. Saludos a todos los que están en sintonía del canal Factores de Poder. Recuerden que también estamos en avilaradioonline.com y en Caiga Quien Caiga TV. Miren, hoy quiero hablar del tema que en este momento ocupa una gran importancia en Venezuela. No necesariamente significa que la gente está ocupada de ese tema, porque esa es otra mentira. Gracias a Dios, yo estoy en un canal de YouTube donde no hay censura. El ancla de este canal, la líder de este canal y que siempre uno aprende de ella, Patricia Poleo, no censura a nadie. A diferencia de otros medios, incluidos los opositores, que dicen que no censuran y sí censuran. Hoy quiero hablar de la abstención o sustitución. ¿Qué hará María Corina? Recuerden que además yo vengo de ejercer la política durante muchos años y me he dedicado pues al estudio de la política y de los políticos, fundamentalmente de Venezuela. Estoy en un plan pedagógico, didáctico de lo que pasa en España, de lo que pasa en Estados Unidos. Colombia la conocemos, Argentina también. Este es un tema que a mucha gente le preocupa, sobre todo a esa fuerza que quiere lamentablemente irse del país porque no ve luz al final del camino. Y anoté aquí algunas cosas, la libretica asesina. Eh, Fíjense, cuando se llamó a elecciones en el 2021, comienzo por allí, yo fui uno de los que advirtió, casi que estuve en contra de participar. ¿Por qué lo hicimos en ese momento? Porque sabíamos que en Venezuela no había y no hay condiciones electorales, no hay respeto por la verdad que tiene la gente. Yo no estoy diciendo que sea la verdad verdadera, es decir, por la voluntad popular de la gente. Y todos los que participaron de la oposición sabían la camisa que se ponían cuando decidieron participar. Muchos, además de un nuevo tiempo, de acción democrática, de voluntad popular, de primero justicia, todo, el chiripero de Andrés, eh, el de Ciudad Bolívar, eh, eh, Delsa, todo ese chiripero sabía a lo que se sometía. Pero la gente venía es decir, nosotros tenemos que plantearnos las cosas en este sentido. ¿Qué hemos ganado? Fíjense, no me crean a mí, háganse ustedes el análisis. ¿Qué hemos ganado con la abstención?
y qué hemos ganado con las sanciones. O sea, hemos avanzado. Ayer veía yo un programa de televisión aquí en los Estados Unidos, a un reconocido locutor, periodista venezolano muy escuchado, el programa de Oscar Aza, y él hacía una referencia y yo dije, cónchale, qué desubicado, porque eh, primero, o sea, Juan Guaidó nunca fue presidente. Eso fue una mentira que le vendieron a la gente. Ese fue un boborote que llegó por las circunstancias y se enriquecieron un grupo. O muchos que están en España, que están aquí en Estados Unidos, que ahora son consultores, etcétera, que se dan la Dolce Vita. Es decir, ese es el exilio dorado. Volvemos al 2021. ¿Por qué digo esto? Porque cuando decidimos participar en el 2021 ya traíamos la situación de Guaidó, un gobierno interino que resultó un gobierno de Internet. La gente, y esto lo voy a volver a decir, salió a las calles masivamente. Yo fui uno de los que salió a apoyar a Guaidó masivamente. La gente estaba en la calle entusiasmada. Al tipo lo recibió el Congreso en pleno de los Estados Unidos. ¿Y qué pasó? ¿Y qué ocurrió? Nada. Donald Trump, todos los escenarios están sobre la mesa. No hizo lo que tenía que hacer tampoco. Y nos esperanzamos y creímos. ¿Y qué pasó después de eso? Volvimos a la misma realidad de estos tipos que tienen 25 años destruyendo al país. Doloroso. Jóvenes que prefieren irse del país y no tan jóvenes. Unos por la situación económica de hambre. La mayoría de la gente que se va de Venezuela es por hambre, por necesidad, porque, por ejemplo, con el tema eléctrico, muchos se están muriendo, así como lo estoy diciendo. Además del hambre, todo el costo de la vida, la inseguridad. Y otros por persecuciones políticas, porque queremos hablar, como el perrito ese cubano que llegó a las costas de Venezuela, cuando Venezuela era democrática, había un cuento viejo, un perrito que llegó nadando a las costas venezolanas y le pregunta el perrito venezolano, oye, ¿de dónde vienes tú? ¿De Cuba? ¿Y por qué te viniste? Y mire, ¿y cómo son las perritas en Cuba? La que tú quieras, la que tú quieras, mi hermano. Y la comida, la que tú quieras. Mira, buena comida. Y la seguridad, magnífico, los amos se portan todo bien, no te dan pedradas en la calle, nada. Ay, ¿por qué te viniste? Porque quería ladrar. Así está el pueblo venezolano. Un joven venezolano emigra porque sencillamente en Venezuela se va a morir en su sueño. Ah, bueno, hay unos que se superponen a eso, pero ¿cuántos? ¿Cuántos lo logran? Digo todas estas cosas porque cuando se decidió participar en el 2021, sabíamos la chaqueta que nos estábamos poniendo. Si usted era electo, usted sabía cuando usted era electo gobernador, alcalde, legislador o concejal, usted sabía que si enfrentaba al gobierno de Nicolás, ilegítimo, ilegal, pero el único gobierno que tenemos, lamentablemente, porque el otro no existía y no existió, sabíamos que si lo enfrentábamos nos iban a quitar. Es decir, el que llegaba gobernador, alcalde, llegaba amarrado. De hecho, muchos que hoy están apoyando a María Corina cobran por allí, cobran como legisladores, como concejales, y ese dinero lo envía, tiene la patente del madurismo, para que estemos claros, porque aquí hay muchos que se rasgan las ventiduras, pero pagan la maquinaria con dinero que envían de Caracas, del gobierno central. Es decir, si hay cómplices, todos hemos sido cómplices, y me incluyo yo porque soy venezolano. Todos han sido cómplices pues, de este chavismo, que lo aceptaron, lo toleraron y participaron. ¿Por qué? Porque, bueno, había que conquistar espacios, a avanzar en espacios. Así de simple. Caiga quien caiga y moléstese quien se moleste. Sigo con mis notas.
había una esperanza en ese momento. Y bueno, era mucho mejor tener a Rosales de gobernador que tener a Omar Prieto o tener a Arias Cárdenas. Y de hecho, el portaaviones fue Rosales. Ninguno de los alcaldes, incluidos los de Primero Justicia o de Voluntad Popular, o legisladores, concejales, ninguno hubiera ganado sin el portaaviones de Rosales, porque a veces también parece que eso se olvida. Y yo quiero hablar con puntos, comas, pelos y señales. Caiga quien caiga, repito, no ocultaremos nada. ¿Había intereses? Sí. ¿Hubo que sentarse con Maduro? Sí. ¿Hubo que negociar con el chavismo? Sí, digámosle la verdad a la gente, lo hicieron todos los de la oposición, todos, hasta Juan Pablo Juanipa, que ahora se rasga las vestiduras. Y, entonces el hermano tiene un cargo de director en la alcaldía de Maracaibo y recibe recursos del gobierno nacional. Es decir, y yo no estoy diciendo que eso sea bueno o malo. Lo que estoy diciendo es que todos han tenido que entenderse con el gobierno nacional. Yo he visto alcaldes de Primero Justicia que han recibido directa o indirectamente beneficios del gobierno nacional. Por ejemplo, Maduro le metió al Instituto Municipal de la Gaita de Maracaibo y un alcalde de Primero Justicia. Para que hablemos claro. Y ahí hay gente que ahora está con 20, que funciona con 20. Y con esto lo que quiero es esclarecer que eso no justifica las acciones de Maduro. Pero decidimos, me recuerdo cuando decían todas las opciones están sobre la mesa. Mentira, ahí no había ninguna opción. La invasión armada no existe, señores, porque aunque duela decir esto, el problema de Venezuela en los Estados Unidos y en Europa es chiquitico. Poco interesa, poco importa. No se caigan a mojones mentales creyendo que, entonces, la presión internacional. ¿Cuál presión internacional? No hay presión internacional. El mundo está convulsionado viviendo otras situaciones y viene del COVID. Y tenemos la guerra de Ucrania, Rusia, y tenemos el problema de Gaza con Israel y tantos problemas. Ahorita el problema migratorio en los Estados Unidos está eligiendo a un nuevo presidente, también con los manejos políticos que hay acá. Entonces, muchos hablaban, y yo creo que es así, lo que voy a decir, es decir, es doloroso, pero la única manera de que yo hasta ahora veo de acabar con lo que tenemos en Venezuela es un golpe de Estado. Y muchos lo han pensado. Ahora, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo o no con un golpe de Estado, porque yo lo que quiero es un golpe de gente que logre votar o que logre presionar. Eso sería lo ideal. Pero esa opción militar estuvo allí. Y muchos aquí en Estados Unidos dicen que la única manera de acabar con estos tipos es de esa. Bueno, igual tenemos con el caso de Cuba. La situación de miseria, de hambre, de necesidad de Cuba es asombrosa y no avanza. Los cubanos, desde Barack Obama, están negociando una transición porque ellos quieren resolver su problema, los intereses cubanos, es decir, los que están presionando, los que están pisoteando al pueblo cubano. Lo que pasa es que el tema cubano también en los Estados Unidos se ha, vamos a decir, como una excusa para otras cosas. Yo recuerdo que aquí hubo un presidente cubano que vivía en Miami y duró poco, ¿no? También dentro de ese criterio del gobierno interino. Y muchos cubanos hicieron negocios gracias a esa ayuda que dio el gobierno de los Estados Unidos a los cubanos que salieron de Cuba. Otras situaciones. Entonces, por cierto, veo el informe de inteligencia en donde ellos dicen que Maduro va a ganar. Oye, Colón descubrió la América. Yo no necesito, me disculpan, leer un informe de inteligencia para saber que en Venezuela, por ahora, por ahora, como diría el charlatán de Chávez, la única manera de salir de Maduro y del chavismo es por vía de una rebelión militar que está planteada.
que está allí en gestión, pero que lamentablemente la oposición ha sido torpe para ganarse ese sector, porque para la única manera es tomar el control de las armas. Es decir, una de las grandes ventajas que tiene Nicolás Maduro es que sus partidos son las Fuerzas Armadas, la cúpula militar, pero el militar de abajo, de a pie, está sufriendo y padeciendo. Pero el militar de abajo, estoy hablando de los oficiales subalternos, incluso hasta los superiores, que están mamando, que se están comiendo un cable, no ven en la oposición un liderazgo que les diga, no, vamos para allá, porque del lado de la oposición lo que han recibido son puros golpes y se dice que todos los militares son corruptos, todos los militares son ladrones y eso no es verdad. Hay una cúpula y entonces, claro, están detrás del grupo La Resistencia que funciona dentro de las Fuerzas Armadas y la maneja un general. Ellos funcionan tipo colmena, eso lo he explicado en varios programas. Pero esa cúpula, si llega a salir de Nicolás Maduro, no es para poner a María Corina, porque no hemos establecido la conexión. Y también nos seguimos cayendo a mentiras, porque el 90% del pueblo venezolano no quiere a Nicolás, eso es verdad. Pero no es que el 90% quiere a María Corina o a la oposición. Eso no es verdad. Una gran mayoría la respalda. De hecho, es la líder opositora de mayor fuerza, de mayor peso en este momento. Pero, repito, nosotros no podemos comer de grandes concentraciones porque me acuerdo cuando Leopoldo López tomó las calles. Me acuerdo cuando Guaidó llegó. Por cierto, no de manera constitucional, porque eso fue otro error que dijo el entrevistado ayer en el programa de Oscar Azano. Eso no fue un presidente constitucional, pero fue un presidente en principio. No supo defender lo que él logró. Hablaron ayer también del tema de Capriles y dicen que Capriles se asustó. No, Capriles no se asustó. Capriles cayó en el engaño de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos le dijo a Capriles una mentira de lo que estaban pensando los Estados Unidos y él cayó y pagó las consecuencias. Y hoy en día vemos un Capriles que tiene mucha razón en muchas cosas que dice, pero que también le faltó el guáramo. Por error a lo mejor, pero le faltó. Entonces yo no creo mucho en concentraciones. Me recuerdo fenómenos electorales. Mire, recuerdo un verdadero fenómeno electoral, además de Chávez, que ciertamente fue un fenómeno electoral. Irene Sáez. La gente se tiraba de los carros, se subía en las matas, eso sí era un fenómeno. ¿Y qué pasó? Del 70 bajó a lo que bajó y Chávez del 4 subió. Entonces, nosotros no podemos perder el norte por concentraciones, porque no todo lo que brilla es oro. Tenemos que ser, nos ha faltado, y digo nos ha faltado porque soy venezolano, no porque yo tenga esa responsabilidad, pero analizo el caso venezolano y ha faltado a veces poner los pies en la tierra y un buen plan estratégico. Los chavistas nos siguen descifrando y nos siguen saboteando. Y fíjense ustedes, yo no necesito un informe de inteligencia para saber eso. Hay el liderazgo de María Corina, ciertamente es el más importante en este momento, pero también hay un liderazgo de la plataforma unitaria. Entonces, noto una campaña, miren, el primer interesado en que la oposición se coma a lo interno es el chavismo. Entonces, cada vez que Diosdado sale, Manuel Rosales va a ser el candidato, sale en el grupo de laboratorio de 20 de una parte de Primero Justicia a caerle a piña a Manuel Rosales. Y yo creo que Manuel Rosales tiene mucha responsabilidad en muchas de las cosas que han pasado en el país, pero evidentemente que nosotros tenemos que juzgar a las personas por las acciones, por los hechos, no por lo que presumimos. Y entonces caemos en el juego del chavismo. No, es que son enemigos de María Corina, es que están arreglados con el gobierno, pero bueno, el tipo te está diciendo que la tarjeta de un nuevo tiempo está a la orden de María Corina, que el partido está trabajando por María Corina. Supongan ustedes que no lo haga de corazón, que en verdad no lo haga de corazón.
Porque además, vamos a estar claros, María Corina tampoco ha sido una pera en dulce. En el pasado también María Corina conspiró contra la oposición. Entonces, pero no vamos a empezar quién fue el primero. El problema es que en este momento es vital, es necesario, es urgente que la oposición deje las diferencias y se una. Que haya tensión es normal, pero no fricción. Ahí están los chavistas, se reúnen, se matan dentro del PSUV, pero hacia la calle salen con una sola línea. Ellos tienen unión, más no fricción. Nosotros tenemos extensión, pero no unión. Tenemos, perdón, nosotros tenemos fricción y no unión y no tensión. O sea, aquí yo he visto gente que sale a insultar a Rosales, a Capriles. ¿Qué ganan con eso? Mire, cada vez que usted habla en contra de esas personas, usted está trabajando para el chavismo, porque el chavismo está gozando una y parte de la otra cada vez que le caen a piña a otro opositor. Vendrán momentos para los juicios. Primero hay que salir de estos tipos. Después que salgamos de los tipos, bueno, ahora sí, vamos a matarnos y a decirnos todo lo que tengamos que decir. Eso se llama realismo político y lamentablemente el comando de María Corina no ha entendido eso, no lo ha entendido. Y yo insisto en este tema porque veo que seguimos perdiendo el norte. Eh, eh, los ataques contra Rosales, de Rosales se podrá decir lo que les dé la gana, pero hay dos cosas que no le pueden negar a Rosales. Es un tipo serio y coherente. Cuando dice algo lo cumple, por eso a lo mejor habla poco. Y además tiene un liderazgo probado y reprobado en el Zulia. ¿Qué más tienen que ver? Eh, Todo lo contrario a otros que han perdido, que entregaron los puestos. Entonces, Rosales viene liderando las preferencias de los zulianos desde 1998. Y fíjese que el Zulia ha sido como una isla dentro de lo que ha pasado en Venezuela. ¿Por qué eso ha pasado en el Zulia durante 27 años y no ha pasado en otras partes? Es lo que tenemos que empezar nosotros a preguntarnos. ¿Por qué en unos sí y en otros no? Y lo digo por el caso de Miranda, que mandaba primero justicia, pero han perdido muchas veces y hoy en día creo que es Fuerza Vecinal la que manda allí. Eh, entonces, nosotros no podemos enfrentar a un tipo, llámese Rosales, llámese Henry Ramos, simplemente por resentimiento, por odio, porque algunos no aceptan que un tipo sin educación, porque dicen eso, haya llegado donde ha llegado. Enfrentó a Chávez en la peor circunstancia del país, cuando la oposición no valía medio. Enfrentó a Chávez y logró levantar un poco la oposición, bastante la oposición. Los números no fueron nada despreciables ante el fenómeno que representaba Chávez en el 2006. Lo que pasa es que la historia por sabida se calla y por callada se olvida. Entonces, yo creo que tenemos que estudiar bien lo que vamos a hacer. Yo no entiendo por qué María Corina no se ha sentado con Rosales. Si el tipo está conspirando contra ella, siéntalo, compromételo ante la opinión pública y esa va a ser la espada de Damocles contra él. Es como se actúa en política con realismo, no simplemente con perjuicios. Es decir, es la hora de ser prácticos. Algunos dirán, mira, pero este tipo está defendiendo a Rosales. No, yo estoy analizando el hecho político. Me sabe acá sabe los que piensen así. Me disculpan. Estoy analizando el hecho político, el realismo político. Esos votos que tiene Rosales, que tiene Capriles, que tiene Henry Ramos, le hacen falta a María Corina. No es verdad que la plataforma unitaria, porque entonces ahora hablan, ayer decía también este vocero venezolano,
que la líder de la oposición, pero es distinta a la plataforma unitaria. No es verdad. Ese es el discurso del chavismo. La plataforma unitaria tiene que ser la expresión también de María Corina. Es la expresión de María Corina. Entonces tenemos que reconocer algunas realidades políticas. Y Rosales es una realidad política. Capriles es una realidad política. Independientemente de los errores, de las fallas, de las críticas que nosotros mismos le hemos hecho. Yo le he pedido hasta el cansancio a Rosales que haga reingeniería en su partido, que haga reingeniería en el gobierno. Ahorita hizo unos cambios que no son ninguna reingeniería, por cierto. Y que de que ha cometido errores, muchos. Pero ahorita lo que me preocupa es María Corina, porque definitivamente no está la posibilidad de que ella sea candidata. Y entonces, hablar de estos temas, a veces si tú hablas de esto es un alacrán porque está hablando de la sustitución. No, el escenario ahorita aquí es muy simple. Sustitución o abstención. ¿Cuál es el camino? Yo no creo en la abstención. Yo no creo en la abstención, no porque no crea per se, sino que después de que tú participaste en el 2021, los que salgan con la tesis de la abstención, o sea, yo quiero ver a los que están apoyando a María Corina, si ella decide irse por el camino de la abstención, hablo de Juan Pablo y todos ellos, bueno, manda a renunciar a tu gente de todos los cargos públicos, porque en política hay que ser serios y hay que hacer honor a la palabra. Si nosotros creemos en la abstención, tienen que renunciar todos los gobernadores y todos los alcaldes que crean en esa tesis. Si no, no son serios. Eso es muy sabroso decir que creo en la abstención ahora y después salir. Eso nos pasó en el 2018. O sea, no participamos en el proceso, pero después salieron a aspirar en el 2021. Entonces no somos serios, no hemos sido, la oposición ha sido contradictoria. Y en Miraflores y en el chavismo no hay unos pendejos. Y estos tipos tienen 25 años en el poder. Entiéndanlo. Yo me río mucho cuando dicen, Maburro. Maduro no será culto, pero Maburro no es. Sigan creyendo que es Maburro y sigue el tiempo. Nadie por estúpido llega al poder por tantos años. Fíjense que esa historia no la he contado yo. Maduro le dio un golpe de estado a Chávez y esa historia no la he contado. Estoy leyendo un material de una fuente muy seria, pero esa historia la contaré en su debido momento. Entonces, eh, aquí ahora todo lo llaman alacrán, todo lo que no complace, un modo de ver o un modo de opinar. Lamentablemente, pues, el Orinoco viene crecido, señores. Viene muy crecido y nosotros no tenemos de otra que jugarnos el todo por el todo. Es decir, todo lo que tenemos en un buen póker. Si decidimos un camino, tenemos que ser coherentes y escoger ese camino. Eh, el problema aquí no es María Corina, porque también se ha exacerbado el ego, el personalismo. No, no, el problema no es María Corina. María Corina tiene su futuro resuelto, ella y sus hijos tienen su futuro resuelto y su familia. El problema son los venezolanos que sufren y padecen, que han perdido masa muscular, que pasan hambre, necesidad, que son víctimas de la inseguridad, que no tienen gasolina, que se les va la electricidad una sola vez al día en la mañana y no viene más, que son hipertensos, diabéticos, etcétera, y van a los hospitales y no hay nada. Y que ahora viene el boborote este de Maduro a decirles que les va a meter pollo y carne en las cajas, claro, las cajas de miseria, de hambre, que muchas vienen podridas, se matan entre los mismos chavistas, mafias completas para apoderarse de las cajas CLAD y entonces se la aplican al resto de la población. Estamos en presencia de un nazismo, de un fascismo. Lo que gobierna Venezuela es un fascismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Avanzar. Si avanzamos un centímetro, o como diría por ahí algunos, ¿no? Un milímetro de un centímetro, si avanzamos, eso es importante. O decidimos no avanzar
Y entonces, bueno, vámonos a la montaña, pues a la sierra. No, no vamos a participar. Ese es el otro camino, los que plantean la abstención. Y yo lo digo porque yo he visto programas, incluso aquí en Factores de Poder, hay oposiciones que yo no comparto. Es decir, no basta con decirle a la gente, no, no vamos al proceso y nos vamos a tener. No, a la gente tú tienes que hablarle de salidas, de opciones. Tienes que hablarle. La plataforma unitaria, me guste o no me guste, es la voz. Y María Corina es una vocera. No es un punto y aparte como algunos quieren vender. Ayer se reunieron María Corina y Omar Barbosa, por cierto, es lo que me han informado. Bueno, tan alarmado es que Caleca dijo que si escogen la abstención, él se lanza de candidato. Bueno, esa misma situación la está pensando Rosales, la está pensando otros que quieren ser candidatos, si María Corina dice que la abstención. Porque eh, hasta el final, no puede ser hasta el final de la oposición y de la lucha. Podrá ser hasta el final de una causa, de un momento, de una circunstancia, pero no puede ser el final porque a lo que nos estamos enfrentando no es a cualquier pendejo, nos estamos enfrentando a 25 años de una superestructura apoyada por China, por Rusia, por Turquía, en un país donde está presente el Hezbollah, donde anda perdido el creador del Tren de Aragua llamado el señor Tarek El Aizami, que aquí mandan a poner preso a muchos, pero a Tarek El Aizami ahí está disfrutando de la libertad. Ayer mandaron a poner preso a mi amigo Edison Arciniega, el señor Tarek. Pero no hay alguien que le pregunte a Tarek, ¿qué pasó con Tarek El Aizami? ¿Dónde está Tarek El Aizami? ¿Por qué no ha sido castigado? ¿Por qué los que colaboraron con Tarek El Aizami impunemente siguen vivitos y coleando? Ahí están esos delincuentes como eh, Trapielo y otros que se enriquecieron con lo que hizo Tarek El Aizami, el creador del Tren de Aragua, para que ustedes sepan. María Corina, entonces hablan de Barbados. María Corina sabía lo de Barbados. Lo que pasa es que se equivocaron en la estrategia, empezaron a caerle a puños a Barbados y entonces ahora, después que lo atacaron, ahora lo defienden, pero ya es tarde, porque en política los errores se pagan y se pagan a un alto precio. Y el señor Carlos Blanco, lamentablemente, él todavía sigue herido herido de ese dolor del maltrato que le hicieron a Carlos Andrés Pérez. Pero eso hay que superarlo, porque hay una gente que espera. Entonces, eh, ayer se reunió supuestamente Omar Barbosa con María Corini, que le entregó una carta. Me estaba acordando del tema de Gualberto Ibarreto, que está mal de salud, por cierto. Esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. ¿Cómo vencer o cómo avanzar? ¿Qué diría esa carta? Yo creo que esa carta le está diciendo a María Corina que llegó la hora de las definiciones. Ustedes perdonen y disculpen. ¿Alguna vez el chavismo ha retrocedido después que anuncia lo que va a hacer? Si algo caracteriza a estos tipos, a estos usurpadores del poder, es que lo que van a hacer lo dicen. Entonces pareciera que no lo conocemos o que no lo conocen algunos. No hay posibilidad de que María Corina sea candidata. Está inhabilitada. Estos tipos no van para atrás. La única manera que usted me diga, y no sé si esa sea la sorpresa que nos tiene María Corina, es que hay una rebelión militar. Del resto, no es un problema Blanca Rosa, no es un problema jurídico. Veo a Blanca Rosa Mármol cuando se acuerdan aquel parapeto que inventaron de un referéndum, de una constituyente, una cosa que hicieron un 16 de julio y tampoco sirvió para nada. No es un problema jurídico, señor Perkin Rocha, es un problema político. Conéctense con la gente. O sea, no es posible. Miren, ahí están las 79 maletas que se llevó, que aparecieron en España enviadas por Nicolás y no han dicho nada. No ha faltado Guáramo para hablar del problema eléctrico, de lo que se robaron los bolichicos, hablar del problema migratorio, tantas ayudas que le dieron al interinato y a otros sobre el tema migratorio
del hambre, de la necesidad que han pasado muchos venezolanos en esos caminos del Darién y no ha pasado nada. El Darién que se ha convertido en una alcabala de una superestructura corrupta donde si no te matan, te azotan, las mujeres las violan, a las personas muchos desaparecen. Hay más de 1.000 venezolanos desaparecidos en esas rutas, en esos caminos, maltratados, humillados. Entonces, seguimos desconectados. Pero lo más grave de este camino que es o sustitución o abstención, no se le ha dicho la verdad a la gente. Y por la verdad murió nuestro Señor Jesucristo. Yo que acepto a Cristo como mi Salvador, a la gente hay que decirle la verdad, por doloroso que sea. No, ¿por qué la gente le tiene tanta rabia hoy en día a Juan Guaidó? Juan Guaidó ya no es líder en ningún lado. Aquí en Miami se esconde. Le pagan a un grupito que salga a veces a aplaudirlo, pero del resto se esconde. Porque lo engañaron al pueblo. Le dijeron que él era presidente y que iba a resolver. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Entonces aquí hay un montón de gente esperanzada que María Corina va a ser candidata. No va a ser candidata. Yo quisiera que fuera candidata. Yo quisiera que fuera presidenta, claro que sí. Y créame que lo que estoy diciendo lo estoy diciendo de corazón, no por interés ninguno, porque yo les reconozco las fallas y los errores a todos, porque yo soy caiga quien caiga. Pero no le estamos diciendo la verdad a la gente. ¿Y qué va a pasar con esa gente cuando llegue el día de y María Corina no sea postulada? ¿Qué le vamos a decir a la gente? Me engañaron, la gente va a decir, me engañaron, me dijeron que ibas a ser candidata y no fuiste. Y entonces la gente va a quedar con la esperanza que a esa gente hay que prepararle una opción. Por eso está planteada la sustitución. Pero no cualquier sustituto, tampoco creo eso. No, al que le levante María Corina la mano, gana. No, señores. Al que le levante la mano que sea, que tenga liderazgo político, que tenga liderazgo político, que se consustancie con la gente, que se identifique con la gente. Esto no es un problema de marketing, es un problema de realidades. Evidentemente que ciertamente hay un peligro de que muera otro liderazgo. Hoy María Corina es la dueña de la fiesta, pero le puede pasar como le pasó a Irene, como le pasó a López, como le pasó a Guaidó. Los liderazgos, muchas veces por errores de los propios líderes, nacen y mueren. El chavismo, ahí está, mandaron a Diosdado para el Zulia a poner orden y tienen allí un zaperoco terrible, pero eso no se explota. Porque tampoco hemos hablado de la censura, pero no hemos sido lo suficientemente fuertes para defender a los medios que quieren opinar o que quieren expresar la verdad. Eh, una, fíjense que de este tema he hablado en otras oportunidades, ya para concluir y presentarles a ustedes una especie de conclusión. Fíjense que el escenario de transición cambió cuando Donald Trump se vislumbra como el próximo presidente de los Estados Unidos, por ahora, ¿no? Como diría, yo no manejo el tema americano completo, pero eso cambió porque los cubanos, y lo he dicho varias veces, se atrincheraron. Los cubanos dicen, con Trump no vamos a poder negociar. Y no hay otro camino para mí. Miren, pónganse molestos conmigo, se vale, pero no hay otra vía sino negociar con estos tipos. Así lo hizo Chile, así lo hizo Argentina, y eso no quiere decir que no haya justicia. Eso no quiere decir que no haya justicia. No sigamos diciéndole mentiras a la gente. ¿Cuántos detenidos conoce usted que la Corte Penal Internacional haya ordenado, haya condenado y estén presos? ¿Cuántos? Uno y por error, creo que Miroslavi, el de eh, Bosnia-Herzegovina, y fue por el que se enfermó el tipo, ¿no? En todo caso. Pero la Corte Penal Internacional tampoco va a resolver nuestro problema. No ha resuelto el de Nicaragua, chicos. Nicaragua expatriaron.
En Nicaragua votaron a la iglesia. Cuba ni hablar. Nosotros tenemos en Venezuela la guerrilla instalada en la frontera y Estados Unidos tiene bases militares en Colombia. ¿Y qué ha pasado? Siguen allí las bases militares. Y le digo, con esto, fíjense, la opinión pública de hoy, la voy a buscar, la opinión pública de hoy, miren, esto es el periodista hispano, un portal español. Pues, por cierto, aquí tengo yo un artículo. María Corina Machado llegó hasta el final. Vamos a ver cuál es el final. Ojalá sea un final bueno para todos nosotros. A los que insisten, quería mostrarle a los que insisten en atacar a Rosales, porque es que pareciera que hay un grupo que está interesado en que Rosales sea candidato del chavismo. O sea, y disfrutan y no saben el daño que nos hace eso a nosotros, independientemente de los errores que ha cometido el tipo. Pero el tipo lo ha declarado. Ah, pero es que ellos piensan, van más allá, ya ellos se metieron dentro de Rosales y saben cómo piensa. Y aseguraban que ya van a defenestrar a María Corina y que el candidato es Rosales. Y yo no estoy diciendo que no sea el candidato Rosales, probablemente, pero tenemos que tomar, no podemos seguir especulando, vamos a tomar los hechos y las palabras dichas por el tipo. Aquí está la entrevista que le hizo, quiero que veamos un pedacito, Román Losinski en Caracas. 8 minutos de la mañana. Vamos a ver. El Consejo Nacional Electoral anunció la semana pasada algunas fechas clave dentro del cronograma electoral para la presidencial del año 2024. Por ejemplo, la presentación de postulaciones irá del 21 al 25 de marzo. 21 es el jueves de la semana que viene. Es decir, es en 9 días ese inicio de postulaciones, repito, del 21 al 25. Pero además se supo este fin de semana que en el sistema del Consejo Nacional Electoral se publicó la información de las personas que se encuentran inhabilitadas, incluida María Corina Machado y Enrique Capriles y un etcétera, que no son los únicos. En ese marco hay que hablar del reto que supone para la oposición y es un buen punto de partida para dar la bienvenida al gobernador del estado Zulia, quien ha sido muy mencionado en los últimos días. Es Manuel Rosales quien nos acompaña. Gobernador, buen día. Muy buenos días, muchas gracias, Román. Gobernador, tenemos poco tiempo. Yo quisiera ir al grano con varios puntos que son de interés general, pero una primera pregunta así muy amplia. A la fecha, a 9 días para el inicio de las postulaciones y 13 para el fin de esas postulaciones, ¿cuáles certezas se tienen? ¿Cuáles son las dudas? ¿Cuáles son las diferencias dentro de la oposición formal reunida en la plataforma democrática, digo? Bueno, mira, en una lucha política tan difícil como la que se vive y como una lógica de las relaciones humanas, siempre hay algunas diferencias, puntos de vista que no coinciden, pero en líneas generales estamos orientados en cuanto a el camino a seguir, que tiene que ser electoral, cívico y democrático. Creo que ahí coincidimos todos que es lo más importante. ¿Y la diferencia dónde estará? Porque ese camino electoral gira en torno a María Corina Machado, ¿o no? Sí, por supuesto, mire, mi respuesta es la de la plataforma democrática. Eh, María Corina Machado fue electa en las elecciones primarias y es nuestra candidata. Y es la que aparece y dirige, lideriza la oposición. Y estamos en una lucha, en una propuesta, en un trabajo permanente con la plataforma unitaria en la búsqueda de la vía que permita la habilitación de María Corina Machado como candidata presidencial de la oposición. Esa es la estrategia principal en este momento. El gobernador Rosales. Fíjense ustedes, ¿no? Está lanzando a María Corina de candidato, la está apoyando. Ah, pero entonces los sabiondos dicen que no, que está conspirando. Por Dios, tenemos que tomar son las palabras. Vamos a seguir nosotros en la estrategia chavista de seguirnos dividiendo, de seguirnos enfrentando. Que lo haga de corazón, que a lo mejor siente otra cosa. Bueno, es normal. Igual María Corina con muchos que la acompañan. Allí salió María Corina abrazándose con el delincuente este de Superlano. Y uno lo acepta porque es una realidad política, pero eso no quedó bien. Un tipo que, acuérdense lo que pasó en Cúcuta.
Y entonces pareciera que estamos empeñados en ver lo que queremos ver, porque algunos están pensando que si María Corina es la líder, entonces a mí me apoya, yo voy a ser gobernador, y a mí me apoya, yo voy a ser alcalde, y así acabo con un nuevo tiempo, con AD, con Capriles, etcétera. O sea, por Dios, señores, lo que está por delante de nosotros es muy superior. Y fíjense, hoy sale esta oposición venezolana discute a contrarreloj, se inscribe a María Corina Machado o activa otro plan. Esa es una discusión. ¿Llamará la abstención María Corina? Yo no lo sé. La Voz de América lo señalaba. La noticia original viene de aquí. Oposición discute a contrarreloj si inscribe a María Corina Machado o activa otro plan. En nuestro portal Caiga quien caiga, también lo señalamos, lo de contrarreloj. Aquí está lo de Caleca en nuestro portal caiga quien caiga.net. Advierte Andrés Caleca, si cometen el error de llamar a la abstención, me inscribo como candidato. Eso también se está discutiendo dentro de la oposición. Ayer, 12 de marzo, de manera oficial, extraoficial, se habló de una reunión entre Omar Barbosa y María Corina Machado. Y entonces, aquí está el informe de inteligencia que Estados Unidos es poco probable que Maduro pierda las elecciones. Yo no tengo que tener una inteligencia muy desarrollada para saber que eso es una realidad. Y aquí seguimos. Bueno, este es un tema político de Estados Unidos. Aquí está el caso de Ronald Ojeda, donde vemos pocas voces. No entiendo por qué. Pero aquí está, Venezuela acusa a Estados Unidos de estar implicado en un plan de magnicidio. Los chavistas siguen con su plan y nosotros los ayudamos. Los que dentro de la oposición siguen señalando a Rosales, a Capriles, a Ramos, están colaborando con el plan del chavismo. Y yo no estoy diciendo que ellos son santos, y yo no estoy diciendo que ellos no cometen errores, pero hay que esperar que sucedan los hechos. Hay que esperar que pasen las cosas. El pitazo presidencial, CNE decide este 14 de marzo las tarjetas, porque es que resulta ser que solamente hay dos tarjetas por ahora, la de la manito, la del Nuevo Tiempo y creo que la de Fuerza Vecinal. Hay otras que están en discusión, porque es que ni siquiera 20 legalmente no existe. Es que no, y muchos siguen también inhabilitados. Muchos no pueden ser candidatos a gobernadores o alcaldes o a legisladores porque están inhabilitados. Y aquí está, monitoreamos. Esto es una realidad. Estados Unidos exigió la liberación de los jefes de campañas regionales de María Corina Machado. Aquí van cuatro, pero yo no tengo que tener un informe de inteligencia para saber que la próxima semana van a detener más jefes de campaña, porque así juegan estos tipos, o es que nos agarra de sorpresa. Entonces, eso lo tenemos que discutir, lo tenemos que negociar. ¿Cómo enfrentamos a este monstruo llamado madurismo, chavismo? ¿Cómo lo enfrentamos? Aquí está el diario ABC de España. La inteligencia de Estados Unidos da por hecho. Es que es así, pero yo no tengo que, repito, eh, como dice un refrán por allí, les quedó la cabeza echando humo. Eso no es necesario saberlo para un informe de inteligencia para saberlo. Noti Actual, miren lo que nos dice Noti Actual. La gente sigue pensando en esto, ¿ve? En emigrar. Eso nos tiene que preocupar, que la gente sigue pensando es en emigrar. Noticiero digital, Caleca, si cometen el error de llamar a la abstención, me inscribo como candidato, dice Caleca. Hay otra. Estados Unidos condenó violación clara de los acuerdos de Barbados, porque ese acuerdo de Barbados, el primero que los atacó fue la propia gente del partido de la líder María Corina. Entonces escupimos para arriba, para después defenderlo. Y entonces los chavistas tomaron la palabra y montaron su propio acuerdo. Tal cual digital, mire, aquí siguen ellos en sus cosas. Declaraciones de Nicole prueban su implicación en planes contra Maduro. Unión Europea estudia envío de misión de observación electoral. No van a ir. Entonces, señores, y aquí está Noticia al Minuto. Miren lo que dice Noticia al Minuto. Por aquí vi la información. Los pactos de paz. Este es el candidato de la D judicializada. Eh, Hoy hay concentración este miércoles frente al CNE. Encuentro Popular Alternativo exigirá al ente comicial participar en las
las presidenciales. Yo les voy a decir algo. Me disculpan lo largo del segmento de hoy, pero tenía que hablar. Pregúntense, ¿por qué la gente, no obstante el abuso, el atropello contra María Corina, contra la líder María Corina, porque es una líder, en este momento ella es la líder de Venezuela, ¿por qué la gente no ha salido a las calles a protestar? En un país serio, con una oposición seria, no tenemos un gobierno serio tampoco, con una oposición seria, esto ya estaría en manos del pueblo. Pasó en Perú cuando salió la gente a defender a Alejandro Toledo. ¿Por qué eso no ha pasado en Venezuela? Pregúntense eso. Pregúntense eso. ¿Sustitución o abstención o qué? Aún ganando Donald Trump, olvídense que va a haber invasión armada para Venezuela. Olvídense del tango que ya Gardel murió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Avanzar. ¿Cómo avanzamos? Lamentablemente, salvo prueba en contrario, salvo que alguien me... No, que mira, que estos tipos salen es a tiros. Sí, pero tiros no va a haber. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Negociar. No queda de otro. No queda de otra. Como han hecho los Estados Unidos en otras situaciones. Ahí está Cuba, el mejor ejemplo. Ahí está Nicaragua. Entonces seguimos empeñados en desconocer el realismo político y tenemos un pueblo esperanzado, entusiasmado. Cuando le digan a la gente que María Corina no es candidata, ¿qué va a pasar con esa gente? Se va a sentir defraudada, se va a sentir engañada. Me imagino que la líder María Corina tiene un discurso para ese momento. O a lo mejor ya está pensando en un sustituto o una sustituta. No lo sé, ni voy a especular sobre eso. Feliz día para todos. Las bendiciones del Padre Celestial y que la fuerza, mucha fuerza, los acompañe.